Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí a esta sexta conferencia del ciclo La caza, un desafío en evolución. En esta ocasión tenemos la suerte de tener aquí al compañero Juan Mario Vargas de la Universidad de Málaga. Bueno, ahora ya catedrático jubilado, pero ha sido una persona que ha trabajado mucho con nosotros, que ha trabajado mucho tiempo con el IREC y con el que le tenemos mucho cariño y tenemos mucha relación con él. Y que, aunque es un investigador que ha trabajado toda su vida en biología, en zoología, ahora vamos a ver que también ha empezado a ver otras vertientes, ¿no?, de lo que puede ser el mundo de la caza, en este caso en la representación en el arte. También tenemos aquí en la sala a Beatriz Arroyo, que es la vicedirectora del instituto, del IREC, quien va a hacer una breve introducción al currículum, al trabajo de Mario y a lo que va a ser su conferencia. Y nada, sin más, agradecer a los dos, especialmente a Mario, que ha venido desde Málaga para esto, y cuando quieras, Bea. Gracias. Pues bueno, en parte también Rafa ha empezado a decirlo. Juan Mario Vargas Yáñez es doctor en biología y ha sido catedrático hasta su jubilación en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, donde ha tenido más de 40 años de experiencia, tanto docente, formadora e investigadora, en los ámbitos de zoología y de biogeografía. Ha sido también durante muchos años cazador apasionado y, como en muchos otros aspectos de su vida, también sus pasiones las vierte en su aspecto laboral, y eso quiere decir también que, como decía Rafa antes, ha tenido parte de su investigación, ha versado también sobre aspectos cinegéticos, tanto en investigación como en divulgación. De hecho, Mario es la persona que inició en la Universidad de Málaga, abrió una línea de investigación en temas cinegéticos y, de hecho, integró también en la docencia una asignatura de ordenación cinegética que ha continuado hasta la fecha, y ha sido participante también regular como docente en el máster en recursos cinegéticos que organizamos desde el IREC. Como decía también, a mí me parece importante enfatizar su aspecto de divulgación, su parte investigadora y docente, aparte de estar claramente ejemplificada en los múltiples artículos de gran calidad que tiene y que ha tenido durante su carrera, pero, como decía, a mí me parece particularmente importante su aspecto divulgador, que ha sido amplio y además muy bueno. Y dentro de los múltiples ejemplos que podríamos hablar de ese nivel, a mí me gustaría enfatizar, por ejemplo, el precioso libro que se llama Perdices de colores, donde, vamos, una lectura altamente recomendada a cualquiera que lo quiera seguir, donde habla también, pues, de lo que ha sido la evolución de la caza y de la importancia de la sostenibilidad en la caza. Como ha mencionado, bueno, hemos mencionado ambos, Rafa y yo, durante varias veces. Mario está jubilado desde el año 2017 y esto le ha permitido tener tiempo completo para dedicarse a otra de sus grandes pasiones, que es el arte. No de forma nueva, pero es algo que le apasionaba y, de hecho, se ha integrado en ello tanto que, de hecho, está a punto de graduarse ahora mismo en el grado de Historia del Arte por la UNED. Y por todos estos aspectos, su experiencia personal, sus competencias también como divulgador, su doble vertiente personal, tanto como cazador como investigador en temas cinegéticos, pero también en el arte, pues, y también, por último, como decía Rafa, porque nos parecía importante hilar lo útil a lo agradable y poder compartir personalmente con él estos momentos también, pues nos pareció el mejor ponente para presentarnos hoy una charla sobre arte y caza, o como pone ahí arriba, el arte en la caza. Así que, Mario, cuando quieras. Muchísimas gracias, tanto por la presentación como por la invitación, donde parece ser que Rafa ha sido el inductor y Beatriz Arroyo ha sido la seductora. Sí, efectivamente, también quiero agradecerles a ustedes su presencia aquí,
porque no es lo mismo hablar a través de una pantalla que hablarle a personas en vivo. Volver a Ciudad Real después de muchos años de colaboración, prácticamente desde que se fundó el IREC hasta la actualidad, para mí representa algo más que unas palabras, digamos que incluidas dentro del protocolo. Es una verdadera satisfacción. Verdadera satisfacción porque yo aquí ya, bueno, como han mencionado, he impartido docencia, he investigado, he hecho grandes amigos. Desgraciadamente no todos están con nosotros, como Miguel Martínez o como Pachi Andión. Y con su aquiescencia lo que sí me gustaría es dedicarles esta conferencia como un pequeño homenaje póstumo, porque su recuerdo en mí sigue tan vivo como la amistad que nos profesamos en su momento. Bien, dicho esto, entremos en faena. Caza y arte, dos actividades que el humano ha practicado desde sus inicios ininterrumpidamente hasta la actualidad. Todas las culturas, todas las civilizaciones han practicado el arte, han practicado la caza. Simplemente que arte y caza no son coetáneos necesariamente en todos los momentos. El hombre se hizo cazador mucho antes que artista. Entonces, esto no funciona. Ni uno ni otro. Perfecto. Quizás lo primero sería fijar los orígenes tanto de la caza como del arte. Con respecto a la caza, bueno, pues es difícil fijar un momento, tampoco lo pretendemos, sí una etapa más o menos pensando en cuándo pudo suceder, cuando el hombre se pudo hacer cazador. Sí sabemos que el hombre ha comido proteínas desde el principio, proteínas que procedían de la carroña, proteínas que procedían probablemente de la recolección de pequeños animales. Ha habido capturas esporádicas, al menos desde hace 1 millón de años. Al menos desde hace 1 millón de años el hombre ha capturado de forma esporádica, lo mismo que han hecho los chimpancés y lo mismo que han hecho los bonobos, han capturado animales, pero el hombre realmente no se hizo cazador hasta hace aproximadamente 500.000 años. Y en 2.000 años, a partir de los cuales pues ya la tecnología había mejorado, tenía fuerza suficiente como para construir, más que fuerza, mentalidad suficiente como para construir instrumentos que le permitían capturar animales de mayor tamaño, de formar grupos para participar en esta captura. Y acuérdense de las famosas lanzas de Schöningen, que tienen 400.000 años aproximadamente. O sea que digamos que el registro nos muestra de alguna manera que el hombre se hizo cazador a partir de esta época. No fue hasta hace 75.000 años cuando la tecnología dio un salto cualitativo extraordinario. Ya empezaron a aparecer las azagallas con sus lanzaderas, empezó a aparecer el arte de construir redes para pescar. Empezamos aquí la pesca como un sistema de caza particular. Arpones ya muy tecnificados, muy sofisticados, etcétera, etcétera. Y no es hasta hace 45.000 años cuando el arte figurativo con escenas típicamente de caza, explícitas de caza, cuando emerge. Luego fíjense, si el hombre empieza a cazar aproximadamente hace 1 millón de años y el arte figurativo aparece en los últimos 45.000 años, la coexistencia de caza y de arte ha sido muy efímera. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que vamos a hablar básicamente se va a centrar en este periodo de coexistencia entre ambas actividades. Definir el arte no es cuestión sencilla, aunque parezca lo contrario. ¿Qué es arte? Pues hay un montón de definiciones, decenas de definiciones. ¿Por qué? Porque sencillamente desde que irrumpieron a principios del siglo pasado las vanguardias históricas y el posmodernismo tomó carta de naturaleza en nuestra existencia, el arte sufrió primero un terremoto y después fue un tsunami. Y esto ha complicado la situación, es decir, no hay una definición ecuménica de arte, sino que hay muchas definiciones de arte que intentan abarcar lo que parece que cada vez es más difícil de abarcar.
tomo una definición de Panofsky y no tengo más remedio que modificarla para que se adecue a lo que vamos a hablar y con lo que voy a terminar hablando, que es definir el arte como una actividad o fabricación humana de objetos. Para Panofsky el arte es fabricación humana de objetos. Hay que añadir actividad. Hay muchas actividades artísticas que no necesariamente se basan en la fabricación de un objeto. Es decir, puede haber arte sin que exista objeto. ¿De acuerdo? Entonces, estos objetos pueden ser utilitarios o no, da igual. Lo importante es que sean reclamados estéticamente. Es decir, un objeto o una actividad de arte se caracteriza porque está hecho para ser estéticamente reclamado. Esto es fundamental y esto nos va a servir. Segunda cuestión. El arte es un componente de la cultura, posee una finalidad comunicativa, refleja en su concepción las bases económicas y sociales, posibilita la transmisión de ideas, emociones y una visión general del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que el arte es capaz de contarnos una historia. El arte es capaz de contarnos una historia. Hasta hace relativamente poco tiempo, el arte nos contaba una historia en consonancia o en dependencia con el documento escrito. Pero hay que entender que la historia del arte, que es la aproximación que yo voy a hacer en este momento, dejando un poco la cuestión, las otras dos aproximaciones, que serían la estética y la crítica, lo cierto es que la historia del arte es una disciplina con cuerpo doctrinal propio, que utiliza a otras disciplinas u otras fuentes de información de manera complementaria. Pero prima lo que dice el arte. Es decir, cuerpo doctrinal propio significa que lo que dice el arte lo dice con cierta razón, sin basarse en lo que hay fuera. Lo que nos viene de fuera puede coincidir con lo que el arte nos dice, o puede ser que no coincida. Y no porque no coincida tenemos que descartar aquella historia que nos cuenta el arte. Me remito, si me permiten, a la conferencia que dio el otro día el profesor Fradeja. Recuerden que Federico II se le considera el introductor de las caperuzas en las aves de presa, pero hay imágenes artísticas que 100 años antes nos muestran halcones con esas caperuzas puestas. Es decir, que el arte tiene capacidad de modificar o por lo menos poner en cuestión lo que el documento nos dice. Ni le vamos a dar la razón a uno ni le vamos a dar la razón a otro, pero hay un elemento de discordancia que tendremos que buscar otras fuentes que corroboren o refuten la imagen o la historia que el arte nos está contando. Decíamos que el arte emerge hace aproximadamente 45.000 años, el arte cinegético. Perfecto. Esto es una imagen descubierta hace un par de años en una isla, en una cueva de las Islas Célebes, donde aparece perfectamente dibujado un cerdo verrugoso. Este cerdo verrugoso forma parte de un panel más grande y es la primera escena explícita de caza que tenemos en arte parietal. Bien es cierto que el arte comienza mucho antes, por ejemplo en Malparavieso, por ejemplo en la Cueva de Ardales de Málaga, hay imágenes que si se confirma la datación que le han dado nos la remontan a 65.000 años. Lo que pasa es que ahí las imágenes todavía no son imágenes explícitamente referidas a la caza. Pero permítanme, aparte de beber agua, porque aquí en Ciudad Real se me seca la boca extraordinariamente. Pues siempre me ha pasado igual, Luis. Permítanme que les diga una cosa, o que les pregunte una cosa. ¿Esto es arte? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque, miren ustedes, si antes decíamos que el arte necesitaba de una persona que hiciera una creación que puede ser un objeto o una creación intelectual siquiera, que ese objeto o esa actividad se plasmase y que luego hubiese una interpretación por parte del receptor, estos cerdos no se pintaron, ni esos bisontes de las cuevas de Altamira, ni otras tantas imágenes, no se pintaron con una intencionalidad artística. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues sencillamente que por convención, si el artista no reclama o el autor de estas imágenes no reclama que sea estéticamente experimentada, sí lo podemos reclamar nosotros desde fuera. Y entonces, convencionalmente, nosotros hemos convertido en arte lo que en principio no era. Estos señores no pintaron esto en las cuevas para hacerlas bonitas como los parques, como los patios de Córdoba, a ver cuál estaba mejor decorada. Tenía otras finalidades
distintas finalidades, no me meto ahora en las finalidades del arte que supremamente conocemos, sino sencillamente sí que podemos decir que esto no es arte por arte, esto no se pintó con una finalidad artística, sino se pintó con otras cosas, y somos nosotros los que le hemos atribuido la categoría de arte a estas representaciones. Bien, ¿y qué nos puede contar el arte? Es decir, de este arte de hace 45.000 años a esta parte, ¿qué nos puede contar con respecto a la caza? Pues mire, nos pueden contar cosas muy interesantes y nos puede contar incluso cosas que a veces son contradictorias a hipótesis o teorías que se han emitido. Miren, a final del último cuarto del siglo pasado, tomando la teoría del predador prudente y basándose en el concepto del cazador ecológicamente noble, que fue reelaborada por Redford, parte de los antropólogos y conservacionistas concibieron que los grupos de cazadores recolectores, no me refiero solamente a los del pasado, sino los que actualmente viven de la caza, poblaciones que todavía viven de una caza utilitaria, se decía que vivían en armonía con la naturaleza y se comportaban como predadores prudentes, es decir, no cazaban más de lo que deberían, basándose en un profundo conocimiento que poseían de su entorno y que culturalmente transmitían de generación en generación. Es decir, esto es lo que, y la expresión es inglesa, yo la he traducido de otra manera porque la expresión inglesa significa noble, salvaje, parece que es un poco despectivo, que no lo es realmente, al menos en origen, pero lo cierto es que esto no es así. Es decir, en un metaanálisis que nosotros realizamos en el año 2017, más toda una serie de pruebas que hay por ahí, nos pone de manifiesto que esto no es así. Es decir, si ponemos el forrajeo óptimo en una balanza, forrajeo óptimo significa que el hombre selecciona esas presas que le son más rentables, ¿de acuerdo? Frente a lo que sería la sostenibilidad de los recursos, pues resulta que son dos conceptos contrapuestos. Es decir, o tratamos de resolver el problema que tenemos hoy o nos dedicamos a conservar. Conservar significa, en nuestro lenguaje, de alguna manera, someternos a una restricción pensando en el mañana. Si no, la conservación se convierte en un epifenómeno. Es decir, una especie que esté protegida por un tabú realmente no es una especie a la cual le prestemos un sentido de conservación, sino simplemente se está conservando como consecuencia de que no la cazamos porque el tabú está ahí presente. Bien, pues lo cierto es que la teoría del predador prudente o la de la sostenibilidad de los recursos, el arte rupestre no nos habla para nada de esto. Al revés, nos habla de un forrajeo óptimo, nos habla de resolver el hoy y ya pensaremos en el mañana. Fíjense, Cueva de los Caballos, Castellón, arte levantino. ¿Qué nos dice esa imagen? Esa imagen nos dice que hay una serie de señores ahí con arco y flecha que le van a disparar, y de hecho le están disparando a todo lo que pasa. El macho viene detrás. No hay evidencia ninguna de que las hembras se dejen pasar y lo que se esté buscando es el macho. Si entra el macho, se le dispara al macho. Si entra la hembra, se le dispara a la hembra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a resolver el problema porque no sabemos mañana lo que va a ocurrir. Más explícita es esta imagen. Fíjese a qué se está disparando. A una hembra y a una cría. ¿De acuerdo? Esto nos dice el arte y podríamos poner muchas más imágenes, no es el momento, pero podríamos poner muchas más que nos están indicando, es decir, no es una imagen esporádica, sino que hay una indicación de una historia que sucede. Bueno, pero esto solamente lo hacían aquellos tipos del neolítico y tal y cual. No, eso se ha seguido haciendo ahora y se sigue haciendo ahora. Es decir, los estudios derivados de aquellas poblaciones, aquellos conjuntos de humanos que todavía viven de la caza se siguen comportando exactamente igual, de la misma manera. Miren, esto es una imagen, es una pintura relativamente reciente, pero la hizo un pintor, William Lake. William Lake acompañó a Buffalo Bill en su tiempo y tal cual, pues este hombre nació aproximadamente a mitad del siglo XIX, sabía de lo que hablaba y entonces recopiló en una pintura por supuesto imaginaria, pero lo que es un despeñadero de cabeza aplastada, que hoy es patrimonio de la humanidad, lo declaró la UNESCO en 1981, era un despeñadero que está en Alberta, está al sur de Canadá, y lo aprovechaban los indios, concretamente los pies negros, para despeñar a los bisontes y después, lógicamente, hacerse con ellos. Esta imagen es el ejemplo claro y palmario de lo que significa un sistema de caza no selectivo y masivo. ¿De acuerdo?
Esto lo vinieron practicando a lo largo de 6 milenios. Es decir, que no es una pintura que refleje una situación de hambruna, de circunstancias, sino que durante 6.000 años, los pies negros han cazado de esta manera. De hecho, hay un depósito de huesos y de restos al fondo del barranco que tiene una potencia de 10 metros, es decir, 10 metros pues eso, de todo el forraje que se ha desprendido de la captura de estos animales. Una imagen más que nos está diciendo que el hombre ha tratado de solucionar su problema. Muchas veces el registro arqueológico nos dice es que eran selectivos, es que eran no selectivos, es que han sido las dos cosas. Es decir, el hombre ha sabido adaptarse precisamente siguiendo las predicciones de la teoría del forraje óptimo y ha resuelto sus problemas diarios de la manera que mejor ha concebido. No ha habido una continuidad a lo largo del tiempo, sino que cambios ambientales, cambios en la densidad poblacional nos han conducido a este tipo de situaciones. El arte nos informa también del perro, de la presencia del perro. ¿Qué sabemos del perro? Pues los orígenes los tenemos muy perdidos. Los orígenes del perro no sabemos exactamente cuándo fueron. Se habla de 30.000 años. Hay una publicación que habla de que el perro doméstico tiene 30.000 años. Ha salido hace 2 o 3 meses en Scientific Reports. Ha salido una publicación donde no deniega la realidad de los 30.000 años, simplemente reconoce que hay 2 ecotipos distintos que no son lobos, ¿de acuerdo? Uno de ellos tiene una alimentación también distinta del lobo, pero sencillamente que no podemos tener constancia de que esos ecotipos que ya no son lobos, que tampoco sean perros domesticados todavía. Y en esto se han basado en pruebas morfológicas, en pruebas genéticas y en pruebas de isótopos estables, que es lo que nos dice la alimentación que tiene el animal. Entonces, con respecto al perro, lo más conservador consiste en pensar que el origen es doble. Es decir, el perro se origina hace 15.000 años en la parte occidental de Europa, hace 12.500 años en la parte de Asia. Los colonizadores asiáticos vienen con sus perros al cabo del tiempo y suplantan a las poblaciones, parcialmente a las poblaciones que hay de perros domesticados en la parte de Europa. Es decir, que ha habido un proceso de introgresión importante de los perros domesticados del este de los del oeste. Y una pregunta tan sencilla como ¿y para qué quería el hombre el perro? Pues hombre, para cazar. ¿Y eso quién lo dice? Porque nadie estuvo presente ni hay ningún escrito que lo justifique. Pero el arte rupestre nos lo pone claramente de manifiesto. Sé que la respuesta es la más lógica, que lo utilizaba para cazar, pero es que el arte nos dice que lo utilizan para cazar. Y fíjense ustedes, aquí se está cazando probablemente lo que sea un arruí con unos perros que son lebreles. Es decir, estos ya no son lobos ni por el forro, estos son perros preparados precisamente para la carrera, para el agarre. Es decir, que es una información importantísima. Pero no menos importante es un reciente descubrimiento en el noroeste de Arabia, donde estos son unos grabados en arenisca, son unos grabados hechos en arenisca, donde en la parte derecha verán ustedes un hombre, una persona humana, una figura humana, con 2 perros sostenidos por correas. Es decir, es la primera evidencia que tenemos. Pero fíjense, estas correas, claro, lógicamente esto blanco que ven ustedes es una sobrerepresentación para que podamos ver la imagen clara. Pero esas correas atadas a la cintura, con objeto de que el cazador pueda disponer de sus manos libres. No lleva a los perros atravillados, cogidos de la mano, sino que requieren una cierta movilidad. Imagen fabulosa. Probablemente sean de las imágenes más antiguas de perros cazadores que tengamos en el arte rupestre. ¿Y qué más nos informa? Pues mire, para la edad del bronce sabemos que había 4 tipos de perros. Todo esto sacado de la pintura rupestre. Sabemos que había 4 tipos fundamentales de perros. Los molosos, es decir, los grandes perros que han servido para la defensa, para el ataque, una finalidad más bien de guerra o agresiva o defensiva, perros pastores, con lo cual significa que se utilizaban los perros para apacentar ganado, que también aparece, los perros lebreles, que ya lo hemos visto, que se utilizaban para la caza, y los spitz, tipo el perro de Canaán, como este que aparece aquí, que básicamente eran perros que se utilizaban para la caza y se utilizaban para tirar de trineo. El tiro de trineo por parte de perros es mucho más antiguo que el tiro de carros por parte de caballos, ¿de acuerdo? Y cuando pensamos en trineos, no piensan en trineos exclusivamente que se deslizan por la nieve, sino se deslizaban por las arenas del desierto y por las hierbas de la zona de pradera. Importantísimo, y con esto concluyo con lo del perro, porque no quiero cansarles demasiado.
ha habido un factor importantísimo en la evolución del perro. Y ese factor importante ha sido la mutación que ha permitido al perro asimilar el almidón. Es decir, un lobo no asimila el almidón. Sin embargo, el perro puede asimilar el almidón. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el perro se adapta perfectamente al hombre agrícola. Es decir, cuando ya vivimos menos de la caza y prácticamente nos hemos hecho agricultores, el perro que ya está domesticado, primero siguiendo un paso iniciado por el perro y luego retomado por el hombre, no me meto en esto porque no tengo tiempo, pero es una cosa absolutamente apasionante. Lo cierto es que asimilar el almidón le ha permitido adaptarse a la comida del humano, cosa que no hace el perro. Es decir, ya hay una separación definitiva, no solamente morfológica, sino a nivel alimentario, pero una separación ya genética. Es decir, que el perro, desde el momento en que el hombre se hace agricultor, firma definitivamente el pacto de alianza con el hombre y se alimenta de sus cosas. Si el perro ha sido importante en la vida del hombre, el caballo también. El caballo también. Esta es una de las imágenes probablemente más antiguas, es forma parte de un monumento funerario sumerio. Aquí vemos un carro de guerra tirado por aparentemente un par de caballos que ya estaban perfectamente sujetos, domesticados y tal. Se pensaba que la domesticación del caballo procedía de las estepas de Kazajistán, porque allí se habían encontrado restos de caballos con deformaciones en las mandíbulas que se suponía obedecía a desgaste del freno, o en fin, algún tipo de bozal que le ponían y tal. Pero se ha visto, y también es una publicación que acaba de salir hace un par de meses, se ha visto que son compatibles con desgastes naturales. Es decir, que eso no nos puede... digamos, esas marcas fijaban la domesticación del caballo hace 4.000 años aproximadamente. Es uno de los últimos ungulados en domesticarse. Pero se ha visto que probablemente el caballo sea más joven. Es decir, el caballo proceda del tercer milenio. Fíjense que con el 2500 a.C. de esta imagen ya no se está hablando más o menos del descubrimiento de la rueda asociado a la domesticación del caballo. ¿Y saben qué prueba aparentemente irrefutable nos ofrecen en este trabajo que les indico abajo? El hecho de haber encontrado en enterramientos humanos restos de proteína de leche de yegua entre los dientes de una mandíbula. Es decir, que para esa época ya teníamos caballos domesticados que se ordeñaban y el hombre se alimentaba de su leche. Con lo cual, el dato de Kazajistán, pues parece ser que hay que dejarlo un poco de lado y al menos fijar como seguro que en el tercer milenio antes de Cristo es cuando realmente aparece la domesticación del caballo. Domesticación del caballo que no solamente es para tiro, sino también sirve para montar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una imagen que sería en filogenia, la llamaríamos una plesiocoría. Es decir, la asociación de hombre, caballo, perro para cazar el jabalí es algo que nos aparece pues en el siglo VIII antes de Cristo y que, aunque sea de manera minoritaria, se perpetúa hasta la actualidad. Le contaba a nuestro director del IRE que a mí en mis tiempos mozos me invitaron a una cacería de jabalíes a caballo y con lanza en el entorno de Doñana. Afortunadamente para todos y especialmente para mí no acepté participar en aquella cacería. Hubiera sido un desastre, el jabalí hubiera hecho conmigo lo que hubiese querido. Pero en fin, lo cierto es que con eso les demuestro que todavía existe, que está viva la caza del jabalí con lanza y lo vamos a ir viendo a través de distintas imágenes. Y el tercer elemento que no podía faltar es el elemento del halcón. Cuando digo el halcón me hablo de todas aquellas rapaces que se han utilizado para la cetrería. Ha sido el tercer animal auxiliar o el tercer grupo de animales auxiliares que el hombre ha utilizado para la caza, los halcones. Evidentemente no me meto en ellos porque ya tuvimos una magnífica conferencia del profesor Fradeja que realmente pues abundó en todos los aspectos importantes. Cetrería que prácticamente es algo que quedó atrás y ya les explicaré si me da tiempo el
Si el panorama del arte es un panorama un poco complejo, el de la caza no lo es menos. Es decir, normalmente cuando hablamos de caza se nos viene una imagen estereotipada, pues de una montería o de una caza de perdices, depende en el ambiente donde nos hayamos criado, hayamos visto a nuestros padres, a nuestros tíos o a nuestros vecinos. Pero lo cierto es que la caza, el panorama de la caza es mucho más amplio, porque la motivación, el carácter, los objetivos, los usos y las utilidades son distintos y se practican muchos tipos de caza y por muchas circunstancias distintas. Fíjense, y me quedo en motivación y carácter. Hay una caza que es utilitaria y hay otra que no lo es. La caza utilitaria es aquella que busca a las presas de caza para sacarle una utilidad. Esta utilidad puede ser obligatoria, es decir, o cazo o no como, o cazo o no me visto, o puede ser de carácter facultativo, es decir, cazo cuando las circunstancias me son favorables. ¿Me son favorables por qué? Porque tengo escasez, con la agricultura no tengo suficiente, porque resulta que es la entrada de pájaros migrantes y en este momento es la época de reproducción de conejos y con no mucha dificultad voy a conseguir una buena cosecha. Esto es la caza facultativa. Y luego existe una caza no utilitaria que tiene carácter recreativo, que la utilizamos simplemente por placer. No significa que no aprovechemos los productos obtenidos, pero sí que es cierto que no es lo primordial. Lo que buscamos es otra cosa, es el recreo, es el solaz, es un estatus social, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí pues podrán ver que todo esto, de alguna manera, se diversifica. ¿De qué se ocupa el arte? Pues hombre, del arte obligatorio habrán visto que todo lo que es el arte parietal de cuevas y de refugio perfectamente está ahí recogido. La caza facultativa, pues también, casi diría de rebote o en segundo lugar, porque lo importante ha sido lo recreativo, es decir, la caza pasa a ser privilegio y al ser privilegio, de lo que se pinta, de lo que se escribe o de lo que se esculpe, básicamente es de caza, pero la caza practicada por los poderosos, que son los que hacen ese encargo. ¿De acuerdo? Por tanto, muchas veces en el arte, a lo largo de su historia, vemos que hay un sesgo. Nos da la impresión de que la caza es lo que el arte nos enseña. Y sí es cierto, pero hay otra caza que hay que buscarla un poco más, hay que ver en otro tipo de publicaciones, hay que ver en otro tipo de arte. Pero la caza recreativa con carácter del dominante es la que de alguna manera nos puede apartar de una visión no sesgada y objetiva. Por ejemplo, en el arte egipcio. El arte funerario tiene una gran importancia. El arte fue quien enterraban en una tumba de un cierto prestigio, en una mastaba o en una pirámide. Pues desde el faraón hasta la corte, hasta los altos funcionarios. Este arte funerario ya saben que es muy profuso, refleja lo que ha sido la vida del personaje, etcétera, etcétera. Esto es una tumba, la tumba de Nebamun. La tumba de Nebamun es un personaje famoso. Aquí lo tienen cazando. Fíjense que se pueden identificar perfectamente la mayoría de las especies, escenas de pesca también, etcétera, etcétera. O en este caso, papiros donde reflejan la caza menor practicada por Tutankamón o la caza mayor practicada por Ramsés II. Aquí vamos a cazar cosas potentes porque en lugar de perro llevábamos un guepardo, ¿de acuerdo? Y fíjense el arco que utiliza tanto el faraón como el señor, el sirviente que va con ellos, es un arco bastante más largo que el arco que se utiliza en la imagen de arriba, que es para caza menor, es más pequeño, es más corto, no necesita tanta potencia. Los bajorrelieves asirios nos muestran 3/4 de lo mismo. Son escenas de caza protagonizadas por los reyes o por los personajes de la corte. Me parece que poco tengo que insistirle en la fuerza dramática, el naturalismo de esta leona a punto de morir. Es una cosa espectacular desde el punto de vista artístico y estamos hablando de un arte bastante antiguo, pero creo que es absolutamente espectacular. La caza la han practicado los poderosos pues por muchas razones, y una de ellas es porque era un ejercicio preparatorio de la guerra, ¿de acuerdo? Fíjense en esa imagen que les pongo arriba, que también es del palacio de Nínive, de arte asirio, cómo ahí tenemos un ataque a un león, que si ustedes sustituyen la imagen del león por la de un enemigo,
la cuestión no varía, es decir, un señor vestido ahí con una armadura, un hombre poderoso, un rey que está cazando, que está demostrando su valor, en lugar de ante el enemigo, lo está demostrando ante el león, león que evidentemente es una de las piezas favoritas y que da más prestigio, lógicamente en aquellas zonas donde el león existe. Cazar el león era como cazar el oso aquí, es decir, la pieza reina. Pero también tiene su truco y también nos lo desvela el arte. Miren la imagen de abajo, el cuadro de Bridgman nos pone de manifiesto que todas esas cazas aparentemente terriblemente peligrosas y tal y cual, en el fondo se podían muchas veces convertir y se convertían en espectáculos de circo, como más conocido es para nosotros todas las escenas circenses del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Es decir, que muchas veces la caza se ha confundido, es muy difícil deslindar lo que ha sido una caza realmente natural de lo que ha sido una caza absolutamente enlatada, existiendo pues todas las gamas intermedias posibles. Realmente aquí la caza era previa a esta escena, es decir, cuando se capturaron los leones para poder soltarlos en ese circo, en ese espacio para dar el espectáculo en donde participaba el rey, por supuesto vestido totalmente con coraza, con todos los atalajes propios de la guerra. Es decir, que aquí estaba el cazador guerrero, cazador, que muchas veces a lo largo de la historia es indisoluble, quizás hasta la edad moderna y bien entrada. Hasta ahora solamente hemos hablado de artes visuales, ¿de acuerdo? Pero la literatura también existe, es rica y es abundante, y es la que hemos dicho que vamos a llevar en paralelo con los textos los textos de caza, en paralelo los vamos a llevar con el arte de la pintura, de la escultura y incluso de la arquitectura también. El primer texto de caza que conocemos es griego, es de Jenofonte del siglo IV a.C. Hay 4 textos conocidos, unos en prosa, otros en verso, que son el de Gratio, Arriano, Nemesiano y Eupiano, que estos ya son de origen romano. Me ha agradado muchísimo ver uno de los libros de Eupiano en la exposición. Me ha encantado verlo. Pues claro, piensen que no todos los libros son iguales. Estamos hablando de un momento en que no existía la imprenta, que los libros se copiaban a mano, se traducían, se recortaban, se ampliaban, a veces se miniaban, es decir, se le añadía imágenes sobre el original, se perdían ejemplares. Entonces el libro de hoy tenía poco parecido a las imágenes con esta pintura que aparece en esta versión del libro de Eupiano, que se parece mucho, es decir, esta pintura se puede confundir o se puede asimilar con las pinturas pompeyanas, los frescos pompeyanos. Y bien, iba a hablarles del halcón, pero no les hablo. Pasamos a lo siguiente. En el mundo romano, en el mundo greco-romano, el arte musivario, es decir, el arte de los mosaicos, es sumamente importante. Los mosaicos eran, se utilizaban mucho, lo mismo que nosotros utilizamos el parqué, distintas calidades, distintos precios, pero lo cierto es que estaba muy extendido, con imágenes importantes que nos hablan de caza. Volvemos ya a empezar a encontrar repeticiones de la caza del jabalí con la lanza y el perro en cuestión. ¿De acuerdo? El arte musivario, si son los griegos quienes empiezan a cultivarlo, realmente son los romanos los que llegan al momento cumbre. Y hay una diferencia fundamental entre el arte griego musivario y el arte romano. Es que el arte griego normalmente está constituido por un emblema y luego todo está rodeado pues por unas arquitecturas fingidas y tal y cual, es decir, toda una serie de molduras. El arte romano, este es ya tardío, este mosaico, en lugar de ofrecernos una imagen, nos suele ofrecer como una película, es decir, todo un conjunto de imágenes que nos están contando una historia. Este mosaico, simplemente verlo, sabíamos que es romano por la factura que tiene. Fíjense que arriba aparece un personaje a caballo con unos galgos persiguiendo unas liebres. Más abajo vemos que se está persiguiendo un jabalí para capturarlo con redes. A la izquierda una imagen de cetrería, a la derecha caza con liga, de pajaritos con liga. A la izquierda estamos viendo la captura de una caza al hurto de perdices que las vamos conduciendo escondidos detrás del caballo para meterlos en una red, y a la derecha finalmente tenemos una persona que está adiestrando a su perro. Toda una historia cinegética contada en un mosaico. Los mosaicos nos hablan también de
de actividades cinegéticas concretas, de modalidades que muchas veces dudamos cuando se iniciaron. Esto pertenece a, ya es arte, lo diré, bizantino, ¿de acuerdo? Esto es una casa de la perdiz con reclamo, pero si se dan cuenta y conocen un poco, no se trata de una perdiz roja, sino que se trata de una perdiz de Chúcar, porque procede esta imagen de Jordania, ¿de acuerdo? Pero que la casa de perdiz con reclamo estaba perfectamente establecida en aquel momento. El arte penetra, el arte cinegético penetra también en la mitología. Fíjense que desde esta escultura de Artemisa a la pintura de Diana, misma diosa traducida de lo griego o importada de lo griego a lo romano, durante siglos, patrona de la caza, diosa de la caza, se ha ido repitiendo por diversos pintores. Solamente me gustaría hacerles que recapacitaran en un pequeño detalle. Generalmente Artemisa o Diana se representa con flecha y carcaj, pero esta imagen de Rubens la representa con lanza. Probablemente a consecuencia de los viajes que hizo Rubens a Italia, donde allí, para la caza del jabalí, por ejemplo, pues no se utilizaba el arco y la flecha, se utilizaba la lanza, con lo cual es una de las relativamente pocas imágenes de la diosa donde en lugar de arco y flecha le hemos puesto una lanza. Pero esto se ha repetido incluso en la pintura del siglo XIX, en el rococó, se sigue pintando. Hay pintores que todavía siguen insistiendo en el mito de Diana cazadora, etcétera, etcétera. En la religión también penetra la caza. Es decir, nosotros tenemos nuestro patrón que es San Eustaquio. San Eustaquio fue un general romano y es el patrón de la caza. Fíjense qué importancia tiene la caza, que tiene su patrón dentro de la religión. Es el patrón de los cazadores mediterráneos, mientras que San Huberto es la transcripción de San Eustaquio, es el patrón de los cazadores alemanes, centroeuropeos, etcétera, etcétera. Es el mismo personaje, desdoblado, lo mismo que ocurría con Artemisa y con Diana. Bien, hacemos una pequeña inflexión para volver a eso que me parece tan importante, puesto que nos lo cuenta perfectamente la historia del arte, que es la diferenciación entre la caza facultativa y la caza recreativa. Caza facultativa, les recuerdo que era aquella que se practicaba en un momento determinado, por unas circunstancias concretas y con un fin utilitario, mientras que la caza recreativa era recreativa para pasarlo bien y para demostrar que se era un gran guerrero, que se era un gran hombre, etcétera, etcétera. La caza facultativa, lógicamente, queda restringida al pueblo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es una caza que tenga gran interés para el poderoso. ¿De acuerdo? Entonces, el pueblo practica la caza menor, claro que la practica, no aparece repetidamente o tan profusamente como la caza mayor en los tratados de caza, en las imágenes de caza, pero se sigue practicando. Y lo vamos encontrando continuamente, aunque haya que fijarse un poco en qué estas prácticas existían. Es distinguido entre chuchería y caza menor porque tiene su sentido. La caza menor se refiere básicamente a las especies de pequeño tamaño de interés, el conejo, la perdiz, etcétera, etcétera, porque hay un conjunto de citas específica a ello, mientras que la chuchería o fullería mañosa se refiere básicamente a la caza de pajaritos. Se llama fullería mañosa porque se utilizaban todo tipo, claro, lo usaba el pueblo, utilizaba todo tipo de argucias, de artimañas, de armadijos, como se decían, y ahí entraba la imaginación en funcionamiento para poder conseguir pajaritos, generalmente o para comerlos o todavía más importante para venderlos en el mercado, como veremos a continuación. Y la caza recreativa, pues, es la nobleza, realeza y nobleza, quien se hace cargo de ella. Dos tipos de caza, lo que se llamaba venación, es decir, lo que sería la caza mayor para nosotros, y lo que es la volatería, que sería la cetrería. Con el tiempo, tanto venación como caza menor van siendo reglamentadas. ¿Qué significa? ¿Que la volatería no estaba reglamentada? Sí, estaba reglamentada, pero como prácticamente desaparece la cetrería en el momento en que el arcabuz entra en funcionamiento, pues la volatería prácticamente la cosa queda ahí parada. Y la chuchería, pues bueno, también hay una cierta regulación, ¿de acuerdo? Pero todas aquellas prohibiciones que veíamos de no utilizar artilugios para cazar caza menor, siempre hay un añadido que nos habla de perdices, de conejos, etcétera, etcétera. Es decir, que teóricamente estaba prohibido cazar pajaritos desde hace mucho tiempo, pero todo el mundo miraba para otro lado porque a nadie le importaban los pajaritos, a nadie le interesaban, no servían para
para deleite propio y sin embargo en el mercado pues se vendían y estaban como muy buenos y muy ricos. Esta caza reglamentada aquí en España tuvo dos hitos importantes. La pragmática de Felipe III de 1617, que permite, porque Felipe III lo que hace es liberalizar la caza al pueblo, a todo el mundo, permite liberalizar la caza con arcabuz y con hierba de ballestero. Hierba de ballestero era un veneno que se utilizaba para poner en la punta de las flechas de las ballestas para que al herir al animal de caza mayor muriese rápidamente. Esto tiene su historia. Martínez de Espinar explica perfectamente cómo se hacía la hierba de ballestero, cómo se ponía a prueba cuando el veneno estaba a punto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se prohibió en 1527, el reinado de Carlos V, para proteger la caza. Es decir, esto es una medida de protección porque pensaban que el arcabuz, aquello iba a arrasarlo todo. Y después se vio, al cabo de 90 años, Felipe III y sus consejeros comprueban de que efectivamente esto no es así. Entonces, que habían proliferado las alimañas, las fieras. Había habido más asaltos en los campos porque la gente no podía llevar arcabuz ni utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, no había habido, y la caza no había mejorado, ni mucho menos. Entonces, al no haber habido beneficios y sí muchos perjuicios, se liberaliza la caza. Quiero decir que a partir de este momento, y esto lo defiende Casariego, la caza se democratiza totalmente, no es cierto. Es decir, primero, había gente que no podía cazar. Los clérigos no podían cazar sencillamente por ser clérigos. Los menestrales de oficios mecánicos y tal tampoco podían cazar, salvo si oían misa los domingos, fiestas de guardaría y habían cumplido con sus deberes. Es decir, había ad hominem unas limitaciones, pero por otra parte estaba el derecho de caza. El derecho de caza correspondía a aquellos que tenían terreno, ¿de acuerdo? Que eran los propietarios, los grandes propietarios desde la corona hacia abajo. Por tanto, el pueblo estaba, sí, podía cazar, pero quedaba tierras muy limitadas, generalmente ricas, o más o menos ricas en caza menor, pero desprovistas de caza mayor. Es decir, que una cosa es que la autorización a cazar de todo el mundo y otra cosa es que esa caza se pudiera ejercer en todos los terrenos posibles, cosa que no era. Y finalmente, la Constitución de 1812, esta ya sí definitivamente lo que hace es que democratiza totalmente la caza. Y digamos que para mí, más que la pragmática de Felipe III, que sí es un antecedente importante, pero la pragmática esta es la que de alguna manera abre la caza a todo el mundo. En esto los españoles fuimos mucho más adelantados que en el resto de los países donde la legislación medieval no fue tan generosa ni tan temprana como lo fue la legislación española. Luego en materia de conservación ocurrió lo contrario, nos echaron las patas por lo alto y nosotros nos quedamos un poco atrás al respecto. En materia de conservación de rapaces y carnívoros, por ejemplo. Información importante medieval procede de los códices miniados, es decir, aquellos códices que se ilustraban, ¿de acuerdo? Se iluminaban, se pintaban. Aquí tienen ustedes el libro La joya de Ulrich Bonner, ¿de acuerdo?, donde aparece un ballestero cazando un ciervo. Aquí tenemos, por ejemplo, el libro de los hermanos Linwood, que es el libro de las muy ricas horas del duque de Berry, donde aparece un agarre de jabalí con sus perros, la lanza correspondiente, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto se trata de imágenes sueltas que aparecen en libros que no son específicamente cinegéticos. Lo cierto es que ya empieza a aparecer una literatura cinegética específica que sigue la tradición que vimos anteriormente del libro de Jenofonte, de los 4 libros romanos, etcétera, etcétera. El libro de caza tiene su definición y tiene sus contenidos. ¿De acuerdo? Para ser considerado un libro de caza, pues tenía que cumplir estos requisitos que están viendo ustedes ahí. Bueno, de estos libros quiero destacar 2 de ellos. Uno es el de Henri Ferrier, que es el libro de la caza del rey Modus y de la reina Ratio. Lo pongo entre paréntesis, de la reina Ratio, porque este libro, en realidad, el título es el completo, pero en algunas ediciones aparece, en algunas copias aparece perdido de la reina Ratio y queda solamente la parte correspondiente al libro de caza del rey Modus. Fíjense, es la captura de un animal en vivo, de un ciervo en vivo, en unos terrenos, pues, o reales o medievales o lo que sea, pero fíjense que el castillo está presidiendo unos terrenos que no son terrenos de todo el mundo, sino que son unos terrenos concretos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el libro de Gastón Phoebus, el libro de la caza, es verdaderamente una joya
aparte de por sus miniaturas y por sus figuras iluminadas, porque nos da una información bastante más variada que los otros libros de caza. Aquí tenemos la caza de conejo con sus diversas modalidades. Arriba fíjense que es una caza al hurto con ballestas detrás de unos ciervos. Abajo todo el sistema de confección de redes, es decir, hay una información preciosa en imágenes extraordinarias que nos la ofrecen estos libros. Estos libros estaban sujetos a copias y apropiaciones, es decir, estos libros se basaban y se copiaban unos a otros, los autores se copiaban unos a otros. Pero por favor, no me lo entiendan como el plagio lo entendemos nosotros en estos momentos. Estas copias eran sencillamente porque se rescataban, muchas veces eran anónimas y normalmente, y con toda la inocencia, se ponía esto está tomado de no sé qué, no sé cuánto, es decir, que no había ningún intento de apropiación indebida ni de ocultación, sino que se decía que esto estaba tomado de tal y cual cosa. Libro de Mohammed, famosísimo libro de los animales que cazan. Este señor era un astrónomo cetrero de origen musulmán y que sentó las fases de la cetrería durante un momento determinado, pero fíjense que en ese libro se basa Alfonso XI, en el libro de la Montería, el libro de Guillaume Tardif está basado en él, el de Pedro Pedraza Gaitán, es decir, libros escritos entre el siglo VIII y IX que sirven todavía para el siglo XV y XVII para hacer copias y apropiaciones. Quiere decir lo poco que el mundo editorial avanzaba en aquellos momentos. ¿De acuerdo? Es decir, esto es absolutamente impresionante, pero hay que entenderlo de esta manera, no podemos trasladarlo. Por eso yo les pido que a lo largo de esta exposición tengan a mano tanto las gafas de cerca como las gafas de lejos, porque no todo lo podemos interpretar desde nuestra perspectiva actual, sino que comprender muchas veces la historia significa ponerse en el pellejo y en el lugar de aquellos que construyeron la historia en su presente. Nosotros simplemente lo que somos es fedatarios de algo que ocurrió y que no tenemos derecho a juzgarlo. Sería como una tontería y no nos llevaría a nada. Libros específicos de cetrería, aquí simplemente destacar lo que el libro de Pedro López de Ayala es el que más influyó en Rodríguez de la Fuente, es decir, también se ve una fuente bebida por Rodríguez de la Fuente en su famoso libro de cetrería, que no es precisamente el Don Juan Manuel, que parece ser que es otro de los grandes libros que ha funcionado para la cetrería española, pero en el caso de Rodríguez de la Fuente es para el libro este. Y con respecto a la caza mayor, pues también en caza mayor tenemos incluso más, porque es que ya les digo que la cetrería hay un momento en que para porque el descubrimiento del arcabuz pues lo frena. Pero sin embargo, de la caza mayor, pues tenemos toda una serie de libros, todos ellos emblemáticos, todos ellos bien traducidos y disponibles en la actualidad. Cualquiera puede hacerse de uno de estos libros y leerlos tranquilamente, ¿de acuerdo? Donde, pues, nos permite razonablemente muy bien, conocer lo que ha sido el tránsito de la caza desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. ¿De acuerdo? El arte románico se ocupa también de la caza. ¿Y qué hace el arte románico ocupándose de la caza en un capitel o en un canecillo? Pues simplemente por el valor simbólico que la caza siempre ha tenido. Es decir, lo que aquí nos representa la Iglesia, los padres de la Iglesia, es la utilización de un lenguaje visual para un pueblo que es inculto, analfabeto y que no sabe leer, que esto sí sabe entenderlo, interpretándolo en la clave de que es el dominio del bien sobre el mal, es el que vence al pecado, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso la fiera representa el pecado, representa el mal, y el cazador representa el bien, representa el buen cristiano, etcétera, etcétera. Es decir, no es que a la Iglesia le interese especialmente el arte cinegético, pero sí utiliza el concepto de caza, que eso lo entiende todo el mundo, para contar una historia netamente religiosa. Esto podemos seguir viéndolo en el arte mudéjar. Fíjense aquí la captura de este horroroso jabalí, más horroroso todavía en la catedral de Teruel es este león que es cazado. ¿No les recuerda esta imagen del jinete cazando el león a San Jorge matando el dragón? Es decir, la simbología es absolutamente la misma. Es decir, aquí lo que menos importa es que este señor esté matando un león, sino es sencillamente el buen cristiano que está acabando con el maligno, y el maligno representado en forma de esta fiera que queremos identificar como un león. Bien, en ese tránsito de Edad Media a edad moderna,
nos vamos a encontrar con que hay una serie de modalidades de caza, no las voy a detallar todas ellas, pero sí quiero que hagan un breve repaso y vean que prácticamente todas esas modalidades medievales que pasan a la edad moderna persisten en la actualidad. Algunas de ellas se practican libremente, otras están restringidas, como podría ser la caza con reclamo, solamente permitida en algunos sitios, la huronería, es decir, utilizar el hurón solamente está permitido en algunas circunstancias, pero las modalidades son absolutamente las mismas, ¿de acuerdo? Con lo cual la caza efectivamente de tradición tiene mucho. De tradición tiene la caza actual, de tradición tiene mucho, y esa tradición es reclamable, pero reclamable es para cumplirla. Es decir, lo que no podemos es decir que la tradición me sirve para un derecho a cazar, pero luego esa tradición me la paso por el forro porque no estoy siguiendo realmente la tradición. Con los Austrias llega a su máximo la caza clamorosa. La caza clamorosa es aquella caza que se practica pues, de aquella manera entre todo un gran tropel de perros y de participantes. Fíjense los retratos de Velázquez que nos representan a Felipe IV y a su hermano el cardenal Infante, no sentados en el trono, no encima de un caballo con armadura como hizo Tiziano con Carlos V, sino sencillamente como cazador. ¿Qué importancia no tenía la caza? Con tres elementos: el personaje retratado, su arcabuz en la mano y su perro. ¿De acuerdo? Muy típico. Fíjense hasta qué momento se llega, de qué modo se llega a exaltar a un rey representándolo de esta manera. Aquí tenemos de Diego de Velázquez la cacería de jabalíes del Hoyo. Esta cacería era más bien un ejercicio de rejoneo. Consistía en llevar 21 carros cargados, esto se llamaban las monterías de las telas, un carro cargado de telas, lo que se hacía era un cercado cuando se concertaba la caza, entonces se iban aislando los animales y ahí lo que, en esa especie de coso o de ruedo, se soltaba un jabalí, uno solamente, los demás permanecían entre las telas que hay por encima. Entonces ese jabalí se corría con una garrocha, terminada en un tercio. La intención no era matar al jabalí, sino cogerlo por el hocico y hacerlo voltear a caballo. El primero era el rey, es decir, el rey se distinguía porque era capaz de hacer aquello con gran habilidad juntamente con los demás. Si el jabalí se cansaba, se le soltaban perros, etcétera, etcétera, para reavivarlo, total, se le hacía sufrir al animalito un montón y al final acababan matándolo y salía otro jabalí y así pues la diversión. Fíjense la cantidad de señoras, la cantidad de personajes importantes que asisten a una de las ferias que debía de ser una de las fiestas que debía de ser el culmen de aquella época. Algo parecido es la cacería que nos retrata Martínez del Mazo. En este caso, lo que se hacía, el procedimiento era el mismo, pero era básicamente con los gamos. Lo que se hacía es que se soltaban los gamos a través de ese pasillo que corre por ahí. Entonces, los cazadores armados con espadas debajo del tabladillo o de la cazuela donde estaban estas señoras, como en el teatro de aquella época, cuando pasaba el gamo, se le daba un espadazo en los jarretes para cortárselo, el animal caía, se trastabillaba y tal, y ya ven, detrás de estas señoras, pues ya ahí se les remataba, se les faenaba y tal. Evidentemente esto no podemos juzgarlo con ojos actuales, sino sencillamente damos constancia del paroxismo que la caza en la época de los Austrias llegó a tener. La pintura de animales se hizo importante en aquella época. La pintura de animales, pues bueno, tenía su justificación, ¿de acuerdo? Y además es un paso en el sentido de que ahí no aparecen figuras humanas. La figura humana siempre ha sido, hasta ahora, dentro de la pintura, ha sido la figura trascendental. Aquí tenemos una escena en donde no aparece ningún cazador, los cazadores son los perros, y un paisaje de fondo. Paisajes y bodegones han sido las dos modalidades menos apreciadas a lo largo de la historia del arte, al menos hasta la época moderna. Lo que pasa es que el bodegón, como consecuencia de la reforma, empezó a adquirir cierta importancia en los Países Bajos por dos razones: porque el protestantismo prohíbe la representación de imágenes religiosas y de imágenes de mitología,
¿de acuerdo? Y el auge económico de los Países Bajos, de Flandes, etcétera, etcétera, lo que permite es que haya ya un público coleccionista de arte que se nutre de estas escenas que quieras que no son bonitas y demuestran la riqueza, como ocurre en el caso de los bodegones. Un bodegón donde aquí se cumplen las características de un retrato, es decir, el retrato de una persona está sustituido por el retrato de unos animales que posan con unas arquitecturas clásicas de fondo, y en lugar de tener el típico cortinaje que pende en el retrato humano, es el tronco de un árbol el que de alguna manera está ejerciendo esa función. Es decir, que este bodegón lo podíamos considerar como un retrato, simplemente que hay que saber interpretarlo. Bodegones hay de varios tipos. Bodegón de mercado. Bodegón de mercado significa que de alguna manera se está mostrando la abundancia y la riqueza de aquellos tiempos que existía en la zona, con la venida además de nuevos cultivos, la existencia de nuevas especies animales introducidas, etcétera, etcétera. Para justificarse, puesto que el bodegón no es muy importante como género pictórico y quedaba restringido a personas a pintores de segundo orden, podemos ver aquí que se nos cuenta una historia. Es decir, hay una diagonal, el cuadro está dispuesto con la típica diagonal barroca, pero el punto de fuga se nos va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nos quiere el pintor que destaquemos la presencia de este señor, que es el que está sacando los objetos y exponiéndolos en la góndola del mercado, con un pilluelo que le está robando la bolsa. Es decir, esta pequeña historia justifica este bodegón. O bien este otro bodegón de cocina, que también son importantes, en los cuales se me convierte en una escena de género, es decir, es un cocinero que está faenando unas especies y tal y cual. Esto me justifica el hecho de que pueda plantear la existencia de este bodegón. Aquí tenemos otro bodegón de cocina similar al anterior, la típica diagonal, de acuerdo, con el punto de fuga hacia la izquierda. Ahí hay tres señores que a nosotros no nos llaman la atención, a nosotros se nos va la vista hacia el bodegón, pero sin embargo, ahí se nos está contando una historia de la que se enteró Rubens y que quiso de alguna manera plasmar. Filopómenes era el último general griego, de acuerdo, que luchaba contra los espartanos. Este era un hombre que parece ser que tenía fama de ser un hombre muy culto, muy educado, etcétera, etcétera. Alguien le quiso dar un homenaje, lo invitó a su casa. Llegó este señor a casa del que lo había invitado, la señora lo confundió con un sirviente y al pobre Filopómenes lo puso a partir leña. Y Filopómenes pues partía su leña y tal, hasta que vino el dueño de la casa: mujer, ¿pero qué es lo que has hecho? Y tal y tal. Y esa es la historia que se nos está contando aquí, y que de alguna manera salva el poco valor o el valor menos apreciado que tienen los bodegones en aquella época. Bodegones españoles, ya final del manierismo y tal y cual, son bodegones mucho más austeros que los bodegones que yo creo que te referías a son bodegones mucho más austeros, ¿de acuerdo? Pero este bodegón tiene a diferencia de los anteriores, unos cálculos matemáticos precisos para construir esta imagen. Fíjense en estos pajaritos que están en caña. Voy a ver si soy capaz de ir hacia atrás. Pajaritos. Es decir, la caza menor o la fullería mañosa, importantísima. Lo que pasa es que está ahí en un segundo plano. Aquí se nos está queriendo mostrar otras cosas, pero es súper importante. Y estas cañas de pájaros parece ser que son una cuestión española, una tradición española que se importó a Flandes, ¿de acuerdo? Porque en la ley de 1902 específicamente se dice que se prohíbe la venta en mercado de cañas de pajaritos. Este bodegón es de 1602. Les estoy hablando de la ley de caza de 1902, 300 años más tarde. Es decir, la importancia que ha tenido la captura de pajaritos y de especies menores ha sido extraordinaria. Simplemente que, lógicamente, el arte, si no es de pasada, no se ha encargado de ello. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí lo que es reseñable es la imagen de dos francolines, especies que fueron introducidas, que desaparecieron de España, pero acá ahí lo tenemos presente. El francolín lo trata la literatura, pero muchas veces lo confunde con el faisán, o lo confunde con la ganga y con la ortega y tal. La imagen es indiscutible, son francolines. Aquí no hay cambio de terminología. Y esto simplemente es un ejemplo para lo que pasa con otras especies, es decir, la imagen es irrefutable. ¿De acuerdo? Muchas veces es inidentificable un animal en la literatura porque le dan un nombre que nadie sabe o nadie recuerda lo que es.
Fíjense otro motivo de la caza, del arte en la caza. Aquí hay un cuadro que tiene una firma apócrifa de Velázquez. Este cuadro alguna vez se le ha atribuido a Velázquez y actualmente se le atribuye, no con mucha certeza, pero provisionalmente a Vicente Victoria. Este cuadro no puede ser de Velázquez. ¿Y por qué no puede ser de Velázquez? Pues miren, la pistola que hay en el centro es una pistola de llave de patilla española. La pistola que hay a la izquierda es una pistola de llave francesa. Esta pistola de llave francesa se popularizó a partir de 1700. ¿De acuerdo? Es decir, a comienzos del siglo XVIII. Velázquez murió en 1660. Es decir, no pudo pintar algo que no existía entonces. Pues esto nos lo está diciendo una imagen de arte. Nos está poniendo, no solamente dando una información relativa a lo que a los trebejos que se utilizaban para cazar, sino a la autoría o la falsa autoría de un... abrevié un poco porque estoy muy a gusto, pero no quiero cansarle. En el siglo XVIII, pues decrece un poco la caza clamorosa, sigue en pie, pero decrece un poco el nivel de artificialidad con respecto a lo que era la caza de las telas. Los reyes siguen siendo cazadores, etcétera, etcétera. Estamos ya con los Borbones. Carlos III, típico rey cazador. Fíjense que la imagen es el cuadro es el mismo, perro, arcabuz y tal, que de Felipe IV, simplemente que ha cambiado un poco las vestiduras porque han pasado unos cuantos años, ¿de acuerdo? Ya se nos habla de dos modos de caza, del modo liberal y del modo prohibido y violento, ¿de acuerdo? Es decir, que ya empezamos a catalogar lo que es caza furtiva y lo que es caza practicada con ley. ¿Por qué? Porque la caza tiene una cierta importancia. Cuando llegamos a Goya, que nos encontramos en sus cartones y tapices, pues fíjense, estos son diferentes fotografías, digo fotografía, entiéndanme el sentido en el que lo utilizo, de cazadores madrileños un domingo por los alrededores de Madrid. Es decir, ya aquí no hay nada regio ni real, sino aquí hay, bueno, pues personas honradas, menestrales y trabajadores. Incluso la escena que se nos ofrece abajo de la caza del jabalí, nada tiene que ver con aquellas cacerías de jabalíes, sino que son unos amiguetes que se han reunido, que tienen unos perros y que están alanceando el jabalí. Es decir, una caza ya mucho más metida en el pueblo. Luego, el pueblo realmente estaba cazando, como decía la pragmática, como permitió la pragmática de Felipe III, aquella que autorizaba el uso del arcabuz. Fíjense que los bodegones ya son bodegones en donde se restringe la diversidad de especies, ya son especies todas identificables con las que hoy consideramos importantes para nuestra caza. Desde la cierva esta, tenemos ahí una liebre, tenemos unas perdices, yo creo que es un ganso lo que hay aquí, alguna ave acuática, me parece que hay una ave fría incluso arriba, es decir, son las especies normales y corrientes incluidas dentro de nuestros listados cinegéticos. Y aquí, pues fíjense, codornices, liebres y perdices. ¿De acuerdo? Es decir, los bodegones ya se centran en el siglo XIX, en el romanticismo, en lo que realmente es importante. Y con respecto a la caza mayor, pues mira, esto es una imagen que no procede de España, es una imagen de una cacería, supuesta cacería en Polonia, y lo que sí tiene de destacar, lo que quiero destacarle, más que el motivo, que ya lo conocemos, perro-caballo, al que hemos aludido anteriormente, es que aquí se nos presenta una imagen pictoresca, que es la de la caza, en medio de un paisaje sublime, es decir, que no tiene fin. El paisaje se come a la escena, cuando siempre la escena ha prevalecido sobre el paisaje, que tenía poca importancia. Comparen esto con este cuadro de Rubens. Les reto a que si son capaces de añadir algo más épico dentro de este cuadro, lo hagan. Yo no sería capaz. Pero lo que ocurre es una escena tomada con un punto de vista bajo, absolutamente centrada en lo que es esa caza del león. Esto es un encargo que recibió Rubens. Y fíjense, el paisaje que no sabemos, que no se ve, ¿no? ¿Dónde se sucede? Y simplemente para combatir el horror vacui que se tenía en aquella época, lo que sí hay es un fenómeno atmosférico que acompaña el dramatismo de la imagen. Pero el paisaje ahí no aparece. Compárenlo con lo que hemos visto antes y las cosas cambian mucho. Tratados de caza menor, pues aparecen un montón ya en el siglo XIX. En el siglo XIX la caza menor empieza a tener importancia, entre otras cosas porque hay un decrecimiento de la caza mayor. ¿De acuerdo? Y porque hay el desarrollo de una burguesía que ya se puede permitir el irse a cazar los domingos. Fíjense una cosa. Cazador instruido con escopeta y perro. El cazador es con escopeta y perro. Avicestología, manual de caza y pesca, que me habla de avicestología, caza de pajaritos. Tratado de caza
también. La caza de utilidad de su conservación, Gutiérrez de la Vega, perros de caza española. Es decir, estamos hablando ya de la caza menor, pura y dura, de perro y escopeta. ¿De acuerdo? Que tiene mucha importancia en el siglo XIX. Si nos vamos metiendo en el XX, pues esto es una imagen que quiero que la comparemos con las imágenes españolas. Esto está a conciencia, es un cazador alemán que, bueno, si lo modernizamos un poco el traje que lleva, es un cazador actual de menor. O una imagen que me encanta es la de este señor Antonio Solís, un pintor extremeño que pintó a un amigo suyo, y este retrato tiene dignidad, semejanza y decoro, que es lo que el retrato del Renacimiento y del Barroco requería. Este señor se le ha retratado no solamente tal como es físicamente, sino que este señor se le ha retratado el alma. Si se fijan y examinan este cuadro, verán que parece que conocemos el carácter, incluso cómo habla este señor. Creo que es un gran retrato que se ha podido hacer en el siglo XX. Esto no tenía cabida en épocas anteriores. Hay un cuadro de un renacentista, me parece que es, de un sastre. A alguien se le ocurrió pintar a un sastre, Dios mío de mi vida, aquello fue súper criticado, porque un sastre no era persona digna de ser retratada. Ahora ya estamos en un momento en que esa democratización que hemos ido viendo, pues ha tenido su fruto. O representar esta imagen de exterminio de Alimaña. No digo control de predadores, digo lo que era, exterminio de Alimaña, porque íbamos a tope, íbamos a quitarnos de en medio todas y cuantas más pudiéramos. Pero aquí no se están matando lobos, aquí no se están matando especies que pudieran ser perjudiciales para el ganado o que pudieran ser perjudiciales para nuestra vida. Son rapaces con búho lo que se han matado. Y esas rapaces con búho, ¿por qué se están cazando? Porque la caza menor ya tiene un valor, y ese valor es el que vamos a intentar proteger. ¿De acuerdo? Es decir, aquí nos está diciendo esta imagen, no un texto, sino esta imagen nos está diciendo la importancia que ha tenido la caza menor en el siglo XIX para una clase media cada vez más extendida, y para una clase alta que empieza a ver que la caza menor tiene también su aliciente y su atractivo. Es cuando empieza a desarrollarse en todo su apogeo el ojeo de perdices, etcétera, etcétera. Grandes tiradas de anátidas reservados a la... De esto ni les hablo, hubiera sido interesante, pero me lo tengo que callar con todo el dolor de mi corazón. La montería romántica. Montería romántica es un periodo que abarca la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Guerra Civil Española, hasta el principio de la Guerra Civil Española. Se llama montería romántica porque es una montería en donde, como les he indicado antes, la caza menor le está echando la pata por encima a la caza mayor es escasa, queda solamente restringida en fincas particulares o en zonas altas muy bien resguardadas, y entonces la montería tiene pues un verdadero sabor. Monterías en donde verán que no hay tapetes de animales, sino que generalmente el pintor, distintos pintores, con meter una pieza es suficiente, porque la abundancia no era lo que... Verán una montería de alto postín, como pueden precisar el vestimenta de los personajes, una montería un poquito más baja, esto es Covarsí, retratado por su hijo, de perfil, porque era visco este señor, y entonces pues era la manera de sacarlo. Monumento, aprovecho simplemente para meterle, este es el monumento que Badajoz le dedica a Adelardo de Covarsí, el pintor de su padre en el caso anterior, ¿de acuerdo? Y una montería que nos habla de un accidente de caza, pero lo que quiero es que vean los trajes y tal igual, es decir, no es una montería de copete. Fíjense cómo he puesto casi los tres tipos de montería, la de ricos, la de intermedios y la de, no voy a decir de pobres, pero la de menos pudientes. Y aquí emerge, casi concluyo ya, pero no puedo concluir sin contarle lo que le quiero contar. Emerge el arte fotográfico, y con el arte fotográfico lo que es el arte que hemos conocido hasta ahora de las artes visuales empieza a tambalearse un poco. Miren, por una parte, es lógico que Alfonso XIII aparezca en una fotografía ya. No me imagino a Alfonso XIII hubiera chocado un poco, y supongo que a sus coetáneos también, verlo con el perrito y escopeta como veíamos a Carlos III y tal. Entonces, el arte fotográfico empieza, o la fotografía, empieza a desbancar. En la segunda mitad del siglo XX pues, ha habido grandes tratados de montería que nos cuentan pues, lo que ha sido la montería en España, pues, Alfonso de Urquijo, Marqués de Valdueza, Conde de Lledo, diría yo,
y Delibes pues es el típico representante de todo un cazador modesto, un cazador que se dedica a la menor, etc. Serían las dos grandes ramas de la caza que ha llegado hasta nosotros. Pero resulta que el arte se nos ha tambaleado. Se nos ha tambaleado, ¿por qué? Porque como consecuencia de la publicidad, como consecuencia del diseño y como consecuencia de los medios de difusión resulta que las imágenes que antes son cuadros únicos y tal, las imágenes se duplican, se multiplican, se escinden, se recortan, se manipulan, etcétera, 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 etcétera. ¿Y esto a qué nos conduce? A que el arte pierde su aura. La obra de arte pierde su aura, pierde el aura en el momento de que puede ser duplicada tantas veces queramos. Danton nos habla de la muerte del arte. No significa que el arte haya muerto, sino sencillamente que el arte que se basaba en la belleza como canon ha desaparecido. ¿De acuerdo? Nos habla... Ronald Barthes nos habla, por ejemplo, de la muerte del autor. Es decir, que el autor realmente tiene muy poca importancia, porque lo que importa es que tantas veces esa obra reproducida sea leída, interpretada, recibida por un público, es una reconstrucción de nuevo de la obra de arte. Es decir, que la obra ya no pertenece al autor desde el momento en que el autor la pone en manos del público. Fíjense cómo son amenazas del arte. ¿Por qué? Porque la imagen que había estado en poder de la historia del arte y que había sido hecho a copia de ella, la imagen desaparece de tal dominio. Y ahora la imagen forma parte de la cultura visual. Y la cultura visual dice que no solamente hay que contemplar las imágenes de arte, sino que hay que contemplar todo otro tipo de imágenes que podemos hacer con el ordenador, con la holografía, con técnicas mixtas. Hoy habrán visto que hay una serie de manifestaciones artísticas que realmente no sabríamos ni encasillar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son unas mezclas, unas cosas raras y tal y cual. ¿Es eso arte? Pues no lo sabemos. Nos dice el profesor de la Autónoma, el catedrático de Teoría del Arte, José Jiménez, en el arte no todo vale, pero no podemos juzgarlo en este momento. Es decir, hay que dejar pasar un momento y saber si esto es sí o esto es no. Y creo que todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado ante la diatriba de decir, pero ¿esto es arte? Bueno, puede ser que en parte sea porque somos viejos, pero en parte es porque aquello no cabe dentro de ninguna definición posible. ¿De acuerdo? Es decir, que hemos cambiado el canon de la belleza por el canon de la libertad. Pero esa libertad nos permite, el profesor Jiménez dice que no, pero que de momento no podemos establecer los límites, hay que dejar pasar el tiempo y el tiempo ya pondrá las cosas en su tiempo. Hasta llegar a lo que en los años 70 un filósofo, que no me acuerdo cómo se llama, era Dino... Miren que es familiar para mí, porque sí, Dino Formaggio. Dino Formaggio dijo que arte era lo que los hombres decían que era arte. Esa frase se ha retocado un poco y se ha dicho arte es lo que los expertos dicen que es arte. Eso es decir, es como tirar la toalla porque no somos capaces de definir arte. Mira que empezamos bien tratando de definir arte, que parecía una tontería. Ya empieza este señor intentando definir arte. Es que sabía dónde íbamos a llegar. Yo llevaba la ventaja sobre ustedes que sabía a dónde íbamos a llegar. Y es que hemos llegado a un sinsentido. Entonces, la cultura visual produce este tipo de imágenes. ¿De acuerdo? Este tipo de imágenes, según Ronald Barthes también, tiene dos mensajes. Tiene un mensaje explícito, es decir, que es lo que se ve, es decir, una descripción de la imagen tal cual, y tiene un mensaje implícito. Evidentemente, cuando esta foto se hizo, no se transmitía el mismo mensaje implícito que podemos transmitir ahora. Ahora nosotros somos capaces de coger esta imagen y acompañar un texto con una intencionalidad política conservacionista, decir que esto era un régimen terrible, decir que esto es una matanza terrorífica, es decir, me apropio lo que les he dicho antes, pero que se los intento demostrar que eso es así. Cogemos la imagen, nos apropiamos de ella, ya nos olvidamos de este señor Eduardo Matos que sacó esta fotografía y la utilizamos por nuestros propios fines. Bueno, claro, es que esto se trata de imágenes en las cuales pues el poder y tal y cual. No, señor, esta misma imagen es la reproducida aquí y ahí detrás no está el poder. Son señores como los aquí presentes,
personas como nosotros, con la misma capacidad adquisitiva, pero que son capaces de hacer lo que antes solo era propio del poder, ¿de acuerdo? O incluso imágenes como esta, que hay un señor que presume de haber matado 4.135 palomas en un día, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, ¿a dónde nos llevan estas imágenes? Con el uso que podemos hacer a través de la red, difundirla, mandarla, no sé qué, no sé cuánto. No sé dónde nos lleva. Lo único que les puedo decir es que estas imágenes han hecho mucho daño a la caza. ¿De acuerdo? Porque estas imágenes son suficientemente impactantes, más que 100 imágenes de cazadores bondadosos que llevan su perdicita colgada y tal y cual. Este tipo de imágenes, y más, si se le mete un poco de pimienta a la cosa y se salta la situación, conducen a quitar dignidad a la caza en un momento precisamente que la caza no está viviendo su mejor momento. Pero esto es lo que hay, es decir, y ya no estamos hablando de arte. Ya el arte hemos visto que hemos tirado la toalla, que nos hemos tenido que desprender de él. Estamos hablando de cultura visual, que es lo que de alguna manera ahora mismo está moviendo al mundo en este sentido. Quiero terminar simplemente diciendo que la filmografía española sobre caza también existe, que hay, bueno, pues una serie de películas en donde la caza juega un papel principal, ¿de acuerdo? No que se trate de una imagen de allí que salga tal y cual, sino que se basa en ello. Obviamente aquí se abordan pues los tópicos del furtivo, del alimañero, de la caza y el poder, etcétera, etcétera. Supongo que habrán visto algunas de estas películas y las demás no son difíciles de conseguir. Les recomiendo la última, Aguardo, la última luna, es muy emotiva y hecha por un señor que no es un profesional. Simplemente que en esta película se concluye que el mejor trofeo que pende de la panoplia del protagonista de la película es aquel que no se cazó. Y no les quiero contar el porqué, pero tiene su razón de ser. A mí me resultó muy emotiva. Bueno, perdonen por la matraca. Muchas gracias y quedo a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Una excelente presentación, una exhaustiva. Creo que me he pasado de tiempo. No, que va. Bueno, a mí no se me ha hecho nada, la verdad, ¿eh? Que he recortado en contra de mi voluntad, pero no puedo evitarlo. Está bien, todavía estamos no hemos llegado, no son las 8 todavía. Vamos muy bien de tiempo, incluso tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Os animáis alguien? ¿Luis? La invitación a cazar con lanza a caballo, porque yo fui invitado una vez, pero claro, yo soy una persona modesta que ni siquiera he tenido caballo, ni mucho menos he montado. No se puede tener caballo y no montarlo. Entonces asistí al acto y iba yo en un Land Rover, claro, para ver cómo funcionaba aquello, ¿no? Y había un príncipe italiano extraordinario, de tipo de churas, que montaba divinamente, pero debía ser del norte de Italia, porque no sabía que aquí había encinas. Entonces, persiguiendo un jabalí, y yo al lado en el coche, ¿no?, vi como aquel príncipe italiano, que era el personaje más entretenido y más interesante de toda la reunión, daba con su cabeza en el brazo de la encina y caía muerto, casi muerto, ¿no? Y claro, eso, ¿qué pasa? Porque no se puede hacer cada cosa en su sitio. Mañana podías haberlo hecho, pero donde yo lo vi, casi muere el caballo y el caballero. Bueno, era un complemento para... Bueno, yo, Luis, si me permites, te diré que hay cosas que se hacen conscientemente para poder contarlas a los nietos y hay cosas que no se hacen para poder contarle algo a los nietos también. Y esto de no aceptar la invitación creo que me ha permitido pues, disfrutar de mis nietos porque
lo del príncipe creo que hubiera sido poco al lado de lo que a mí me hubiera pasado. Mario, veo que también el arte está diciendo mucho de cómo ha ido cambiando la caza a lo largo de la historia y qué valor le damos, ¿no? Viendo un poco las pinturas, al menos hasta el siglo XIX, hay un cierto aire romántico, ¿no? Todas, o incluso, o si no romántico en épocas anteriores, pues más, no sé, más solemne o... Sí, más, así, ¿no? Yo diría más de solemnidad que de romanticismo. Sí. Romanticismo, digamos que hablando en términos un poco estrictos, sí. Requiere unas cualidades que solamente se dan a partir de un determinado momento o, digamos, asoma la patita en algunos otros momentos. Solemnidad, sí. Es que la caza es o solemne o simbólica. Es decir, cazar no solamente es dedicarse a una labor placentera, sino que es una labor placentera que además provoca prestigio entre la sociedad. Hay otras labores placenteras que no nos atreveríamos a confesar públicamente. Y esa es la diferencia entre la caza y esas otras labores. Sí, es cierto que sí. Es decir, la caza por lo menos que hemos visto, no la caza del campesino, sino la caza ligada a un cierto estatus, evidentemente es un valor añadido. Y ahora quizás en la caza de hoy en día, pues como más prosaica, no sé, más se va más a veces a las cantidades, a veces al trofeo. En las representaciones artísticas, si las hay, ¿no? Esta fotografía, esta imagen, esta captación de la imagen ya a través de fotografías, porque cuadros prácticamente no creo que dejan de hacerse o dejan de verse, ¿no? Esas representaciones. Es decir, desde Covarsí, pues prácticamente sí, desaparece, ¿no? Sí, hay algún bodegoncito por ahí y tal, pero nunca ya con grandes pretensiones. Probablemente no tendría venta ese cuadro y habría alguien que diría que quiten ese cuadro que está representando una escena pero que me produce daño. Incluso en estas fotos desaparece esa solemnidad, ¿no? En muchos casos. Sí, sí. Directamente la cantidad o un poco más. Se ha hecho más chabacano. Sí. Estoy de acuerdo. Es tremendo. Rafa. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mario, por darnos esta conferencia y gracias a todos también por venir. Nos queda una conferencia la semana que viene por Santiago Ballesteros, que va a tratar sobre la caza en el Quijote y en la literatura de Cervantes. Y con esto terminaremos el ciclo. Ya veremos si después del verano continuamos con alguna conferencia más. Lo que sí que os puedo decir es que la exposición la vamos a mantener unos meses más. Se va a prorrogar hasta diciembre seguramente. Con lo cual todavía tenemos tiempo, los que no lo hayáis visto, podéis ir a verla y esperamos también tenerla abierta durante unos meses que también puedan asistir bastantes colegios, que es algo importante también para nosotros. Colegios, institutos, etcétera. Y eso es todo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.